Hola, ¿qué tal, queridos aprendientes de diversidad cultural del Estado? Esta tarde quiero comentar con ustedes sobre el programa. Vamos a trabajar sobre el concepto pluricultural. Si ustedes se van al diccionario de la Real Academia de la Lengua, no aparece, son términos de reciente cuño a lo largo del siglo XX. Eh, vamos a analizar este concepto de pluricultural a las problemáticas de la cultura ante la globalización. Hoy nosotros tenemos que entender que estamos en un mundo globalizado. Eso nos quieren dar a entender que nosotros somos producto de la globalización, es decir, que un chino, que un mexicano, que un indígena brasileño, que un nativo de Australia, que un esquimal tenga conceptos y que sepa que tomar una Coca-Cola bien fría nos da la chispa de la vida. La globalización para muchos es esta parte a partir del comercio, a partir del neoliberalismo económico de las últimas décadas del siglo XX. Algunos autores nos afirman que la globalización inició en 1492. Si bien es cierto que Cristóbal Colón no tenía la intención de descubrir un nuevo continente, Cristóbal Colón estaba buscando una ruta para el comercio de su momento, el comercio que la Europa de aquellos años requería y que había que tener una ruta rápida para llegar a la India para comprar las especies. Entonces, ahí es interesante pensar que Cristóbal Colón es el padre de la globalización. Tenemos que imaginar lo que pasó en el siglo XV. Este hombre que anduvo tras los reyes católicos logrando un apoyo para la financiación y que logró de Isabel la Católica el apoyo para este proyecto que tenía mucho de fracaso y que resultó todo un acontecimiento que cambió la historia de la humanidad. Entonces, estamos hablando que llevamos 527 años de globalización. El mundo, a partir de ese momento, se amplió y uno de los factores más importantes fue el intercambio de mercancías. En el caso de la historia del Nuevo Mundo, vamos a ver que aparte de la mercancía, esta primera globalización trajo consigo el conocimiento de un territorio que no tenían registrado los europeos, un territorio que debió de llamarse el continente de Colón y Norteamérica, pero como sabrán ustedes la historia, que es Américo Vespucio quien hace este mapa y a él le debemos el nombre de América. Nosotros somos seres globales. Nosotros, este siglo XX y siglo XXI, para nosotros la globalización está en nuestro hogar. Basta ver un tazón, basta ver algún producto y seguramente dice Made in China. Entonces para nosotros la tecnología también es parte de la globalización. Nosotros nos estamos comunicando con esta plataforma de Google. Estamos teniendo las clases en línea, cuando yo suba el video, ya me verán y
en cualquier momento, en cualquier espacio que estén ustedes libres, podrán ver esta segunda clase de diversidad cultural del Estado. Entonces, globalización es el mundo, es ser ciudadanos del mundo. Pero tenemos ahí un pequeño problema, que no nos supieron enseñar a respetar al otro que piensa diferente, que es diferente, que tiene otra cosmovisión, otra religión, otros dioses, otra cultura, otra música, otros aromas. Entonces, aquí es esta situación de la globalización nos hace ser ciudadanos del mundo sin pasaporte. Nosotros, si queremos ahorita viajar a España o Italia, vamos a comprar nuestro boleto y en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México nos van a exigir un pasaporte donde nos van a identificar como ciudadanos del Estado mexicano. Cuando lleguemos a España o a Roma, cuando bajemos, nos van a formar en una fila los de la Comunidad Económica Europea y los extranjeros. Y que nos van a decir, bueno, este es mexicano, ya no van a saber si soy del barrio de la Cruz de la Misión o si soy de la colonia Aguacatal, sino ellos saben que me identifican como miembros del Estado mexicano un pasaporte. Nosotros hoy somos globales porque sabemos a qué sabe una Coca-Cola, los vinos franceses. Ustedes van a Chedraui y van a encontrar una serie de productos de todo el mundo. Y si van a Chedraui Selecto, allá en Ánimas o en Plaza Museo, ojalá que me pagara Chedraui para la promoción, o en Ruiz Cortines, van a encontrar una parte de productos alimenticios de todo el mundo. Espinacas, aceitunas, vinos, dulces. Y ya eso nos hace ser ciudadanos del mundo, que ya no tenemos que esperar como antiguamente pasaba en muchos pueblos en Iberoamérica, que había una tienda de ultramarinos que surtía todos los productos que venían de Europa. Y esto me recuerda que estamos en Semana Santa y mucha gente en Semana Santa gustaba ir a las tiendas de ultramarino a comprar el bacalao noruego para los días grandes de la vigilia Cuaresma. Entonces yo me acuerdo aquí en Jalapa uno iba a la Naval por su bacalao noruego, o la gente que tenía otros recursos se iba al puerto de Veracruz directamente a la aduana. Entonces nosotros somos globales porque estamos en este mundo. Hoy nuestro celular, uno tiene contacto. Yo tengo en mi celular como más de 20 contactos de amigos de todo el mundo, y que por el celular nos comunicamos ya sea en China, en Israel, en España, en Holanda, donde esté, en Brasil, donde estén los amigos, uno se conecta con el WhatsApp y hace uno las videoconferencias. Ahora con eso de la cuarentena que estamos viviendo, yo estoy muy comunicado con mis amigos los españoles, que ellos están viviendo una situación muy difícil y que gracias a la tecnología nuestras distancias se han acortado. Antiguamente, hace 20 años, tendríamos que escribir una carta, esperar 8 días de que llegara a su destinatario, los otros 8 días de regreso. En un mes yo tenía una respuesta y ya nos sentíamos ciudadanos del mundo. Y ahora con la tecnología, con la videollamada, yo estoy conectado con mis amigos del doctorado que lo hicimos en la Complutense y que somos de diferentes partes del mundo. Vamos a ver que el término pluricultural, ya les dije que no aparece en
en el diccionario de la Real Academia. Es un término reciente. Yo no tengo a la mano la enciclopedia de Ciencias Sociales de la UNESCO, que es una enciclopedia muy interesante. La voy a buscar ahora que salgamos, a ver si tampoco el término pluricultural. Tampoco me dio tiempo de revisar en la enciclopedia de México, que es esta enciclopedia de la serpiente. Ahí sí se me fue el avión. Quiero que el término pluricultural lo vamos a encontrar asentado en el nombre que el gobierno de Evo Morales le dio a la República de Bolivia. A partir del año 2009, la República de Bolivia cambió de nombre y ahora es la República Pluricultural de Bolivia. La República Plurinacional de Bolivia. Bolivia nos dio un ejemplo muy interesante. Bolivia, al igual que el Estado mexicano, tiene una población, creo que Bolivia tiene más población indígena de diferentes etnias, y que con el triunfo de Evo Morales, el populismo y todo lo que ustedes quieran, cambió el nombre de la República de Bolivia a la República Plurinacional, donde está reconociendo a todos los grupos étnicos de esa nación. Lo que decía en la clase de Proyecto de Nación, el gran problema de nosotros ha sido que desde 1821 a los padres de la patria, que son criollos, que lucharon en un pleito familiar y hicieron la independencia de América Latina, dijeron: todos estos son mexicanos, no nos importa si son grupos étnicos. Entonces, perdón, yo les digo que el gran problema ha sido que desde el origen ahí tenemos el gran problema, y que ya no se puede modificar. Lo podemos negociar, lo podemos dialogar, podemos llegar a un consenso. ¿Qué somos o quiénes somos los habitantes del territorio que hoy se conoce como los Estados Unidos mexicanos? Ese es el nombre oficial de nuestra nación. A mí me gusta más República Mexicana. Se oye más propio, pero así los padres de la patria bautizaron a la nación mexicana, Estados Unidos mexicanos, pero bueno, allá ellos. Tenemos que pensar en varios temas. Tenemos que decir que como pluricultural está denominada la situación de una colectividad o sociedad en cuyo seno existe una variedad. A ver, pluricultural está denominado la situación de una colectividad o sociedad en cuyo seno coexisten una variedad. Se oye triste, oye raro, ¿verdad? Nosotros crecimos, el Estado mexicano creció inculcándonos a todos los habitantes que todos somos mexicanos, porque nacimos en el territorio de México, y que todos éramos iguales ante la ley. Qué gran mentira. Ahora con esta situación de lo pluricultural, apenas nos estamos dando cuenta somos una generación que apenas se está dando cuenta que somos pluriculturales. Ni Benito Juárez, que se debió haber asumido
como el primer pluricultural o pluriétnico. Él se reconocía como mestizo y bueno, él nunca le interesó el respeto, el rescate de las culturas indígenas, el gran prócer de la patria que el señor de las mañaneras invoca mucho, pero Benito Juárez, él se asumió como mexicano y no, yo creo que no quiso tener más problemas, sino de ser ciudadano del Estado mexicano. Es tanto su odio a su propio grupo étnico que ya nunca más regresó a San Pablo Guelatao, ni como gobernador, ni como presidente de la República. Qué raro, que hay que pensar en la psicología. Yo a Juárez no lo admiro mucho, me cae muy bien como un hombre que le da legalidad a este país, pero en su práctica dicen que patria es de origen, es nación, y quién sabe cuáles serían los motivos. Y bueno, en el siglo XIX los indígenas no tuvieron ningún avance democrático, los indígenas siguieron siendo explotados como habían venido siendo explotados desde el periodo novohispano. Y bueno, ya la Revolución Mexicana los va a tomar en cuenta, sobre todo la postrevolución, cuando se funda el instrumento político que es el Partido Nacional Revolucionario, que luego se va a convertir en Partido de la Revolución Mexicana y que desde 1947 lo vamos a conocer como el Partido Revolucionario Institucional. Ellos sí le pusieron atención a los indígenas mexicanos, pero una atención maldita, hay que decirlo. El gobierno, los gobiernos priistas y también hasta la 4T, a los indígenas solamente los han visto como clientela electoral, es decir, que solamente sirven para ir a votar, legitimar a un candidato, ya sea presidente municipal, diputado, gobernador, senador o presidente de la República. Entonces tenemos que tener muy claro que nosotros tenemos muchísimos ejemplos de otro presidente que fue de origen indígena y que no decimos nada. Es el general que fue tachado como dictador, el Chacal. Don Victoriano Huerta también es un presidente de origen indígena que tuvo el gran acierto de estudiar en el colegio militar y que se distinguió como uno de los grandes ingenieros de este país. Él como ingeniero militar tiene una trayectoria intachable. Lo malo es en 1913, lo malo es cuando... Bueno, Victoriano Huerta, él es el encargado del ejército para custodiar el trayecto del presidente Porfirio Díaz con destino al puerto de Veracruz para su exilio. La familia Díaz estuvo resguardada desde la Ciudad de México hasta el puerto de Veracruz por el general Victoriano Huerta. Nosotros, yo a lo mejor espero que esta clase nos sirva para reflexionar y ver nuestro entorno, ver toda la negación que tenemos hacia la parte indígena, hacia la parte... porque finalmente así hemos crecido, somos mexicanos, lo indígena a veces suena mal, en Jalapa somos tan elegantes que a los indígenas de Tlalnepantla que vienen a vender sus productos a Jalapa, aquí por el mercado Jaurí, les llamamos en francés las marchantas. Vean, para distinguirnos que les damos. Y que hay estudios muy profundos donde
nos vemos como un pueblo que discrimina al otro, porque finalmente este pueblo mestizo se nos vacunó para rechazar toda esta parte indígena o afromestiza. Pues esto es peor. Si era ser indígena era algo especial, ahora decir soy afrodescendiente. Vean cómo el Estado mexicano, a través de organismos como la Secretaría de Educación Pública o el Ministerio de Educación en el siglo XIX, siempre se nos quiso ver así. Si bien es cierto que somos una raza nueva, nuestras raíces son una raíz indígena, una raíz española o una raíz africana o una raíz judía. Es la minoría, pero sí hubo una gran presencia de judíos en estas tierras. Y el Estado mexicano desde 1821 nos dijo, todos somos mexicanos. Nada que todos vamos a hablar español. Todos vamos a ser guadalupanos. Todos vamos a ser americanistas. Todos vamos a ser priistas. Vean cómo ya hay una trama o querer ser una nación nueva. Si bien es cierto que el siglo XIX es cuando nace el Estado mexicano y se ignoró, se tachó, se borró a la parte indígena. Esto es muy lamentable. Si bien es cierto que el mestizo, yo no sé cuántos grados tenga yo de mestizo, cuántos grados en mi sangre, cuántos sea sangre indígena, cuántos sea sangre española. ¿Quién es puro? Somos mexicanos. Por una parte, ahí es muy bonito decir una nueva nación, la nación mexicana. Todos somos mexicanos, no va a haber ni españoles, ni indígenas, ni africanos, ni judíos. Todos vamos a ser mexicanos. Eso suena muy bien. Pero en el papel suena muy bien. Pero, como dijera el de las mañaneras, tenemos otros datos. Había una población, que hoy es el 10% de la población mexicana, la que no se reconoce como mestiza, se reconoce como su grupo étnico. Ellos se reconocen primero su grupo étnico y ya dicen que soy mexicano porque nací en ese territorio y hay que respetar las reglas. Yo el Estado mexicano en el siglo XX, en 1948, funda el Instituto Nacional Indigenistas. Vean, no los reconocemos como indígenas, pero les creamos una institución que los va a educar para que sean mestizos, los van a educar para que hablen español, para que se integren a este mundo. Este Instituto Nacional Indigenista, que fue el INI, donde Gonzalo Aguirre Beltrán tuvo una gran participación, es el presidente Lázaro Cárdenas quien empieza en un congreso de Pátzcuaro allá por los años 40 y que se logra sentar a todos los grupos indígenas, a todas las etnias, o como dicen ahora, a todos los pueblos originarios de México, y empiezan a diseñar, empiezan a tener reconocimiento, empiezan a ser visualizados por una mayoría. Es el gobierno de Miguel Alemán en 1948 cuando funda el Instituto Nacional Indigenista, que tuvo muchísimos aciertos como también muchísimos errores. El acierto fue ya una política pública en favor de los pueblos originarios de México. Su gran error fue
que fue un instrumento para crear cacicazgos en las diferentes zonas indígenas, cacicazgos con, con influencia o con un sello en favor del partido gobernante, del Partido Revolucionario Institucional. El Instituto Nacional Indigenista tuvo también, hay otro error. Hay un instituto en Estados Unidos, el Instituto Lingüístico de Verano, que es un instituto que se ha encargado en América, en el mundo, en la América Latina, de hacer un servicio muy grande e urgente para los pueblos indígenas, traducir la Biblia a sus lenguas. Vean cómo Estados Unidos a través del Instituto Lingüístico de Verano, muchos ha discutido que era un organismo dependiente de la CIA, de la Agencia de Espionaje de Estados Unidos, y que a través de acciones de venir a turistear, de venir a levantar diccionarios lingüísticos, de venir a levantar, de traerles a los indígenas la nueva fe, pero en su idioma. Vean lo que no hicieron bien su trabajo en el siglo XVI los evangelizadores españoles. Hay una institución norteamericana que viene y ahí hay muchísima polémica. Mucha gente estuvo denunciando esta política de injerencia a través de los pueblos indígenas de la CIA, y que ya posteriormente ya pasó a esto. El nuevo gobierno, el gobierno de Cuarta, le cambió el nombre. Ahora es el Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas. Se lo cambió el 4 de diciembre del 2018. Ahora, lo malo, hay que recordar que también Vicente Fox le cambió el nombre, pero en esencia son sus actividades. Ustedes pueden consultar el diario oficial de la Federación con fecha del 4 de diciembre del 2018 y pueden ver todas las actividades que realiza el Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas. La primera etapa, la del Instituto Nacional Indigenista, era una dependencia que dependía directamente del presidente de la República. Hasta el presidente Luis Echeverría era una de las tantas dependencias que era atendida directamente por el presidente de la República. Ya el presidente José López Portillo ya le descentralizó y ya pasó a otro lugar. Yo le agradezco al Instituto Nacional Indigenista. Yo fui becario para escribir mi tesis de licenciatura en una estancia con el doctor Gonzalo Aguirre Beltrán allá por los años 90, y que me dio la oportunidad de tener el grado de licenciado en historia. Soy producto de esta. Pero volviendo un poco al discurso de lo pluricultural, espero que ustedes se estén dando cuenta o que hayan venido reflexionando a lo largo de su historia, que en México no todos somos iguales ni ante la ley, ni ante Dios, todos somos diferentes. Y yo creo que ahí está la gran riqueza del Estado mexicano. Los 70 grupos étnicos. En Veracruz hay seis grupos étnicos. Hay un grupo mayoritario que son los náhuatl, que lo vamos a encontrar a lo largo y ancho del país. También hay grupos muy, muy pequeños, pero que insisten en conservar la memoria de su historia, la memoria de estos pueblos indígenas. Hay que rescatar muchísimas cosas y que ellos se han encargado de conservar una memoria colectiva, una memoria religiosa,
una memoria de su cosmovisión y una memoria de su lengua. En ese sentido, otra se me viene a la mente un trabajo de un lingüista muy reconocido aquí en la Veracruzana, el maestro y doctor honoris causa Carlo Antonio Castro Guevara, 1926-1910, un hombre que fue fundador de la Facultad de Antropología de la UB y que fue maestro de la carrera de lingüística. Él, entre sus múltiples trabajos, tiene un trabajo muy interesante. Él pudo entrevistar todavía al último hablante del Misanteco en lo que hoy es el municipio de Misantla. Imagínense lo que es que se pierda una lengua. Imagínense, se pierde una lengua y se pierde una cosmovisión, una manera de ver al mundo, de relacionarse con el otro, de relacionarse con la divinidad. Imagínense lo que es perder una lengua. No encontré por ahí el libro de Carlo Antonio, el último misanteco, el último hablante misanteco. Él todavía tuvo la oportunidad de entrevistar y se murió la lengua, una lengua del mundo mesoamericano. Y bueno, ustedes tienen también, ustedes como naturópatas van a entrar en el mundo de la herbolaria. Y en el mundo de la herbolaria también va a jugar un papel muy importante en los grupos étnicos, porque como cada grupo étnico a una misma planta le va a dar una denominación, o como cada grupo étnico nos va a dar diferentes usos de la planta medicinal. Hasta ahí también tenemos que tener la mente abierta de la herbolaria mesoamericana, que es muy grande, y espero que ya estén terminando de leer Medicina y Magia de Gonzalo Aguirre Beltrán, porque si no, el 30 de... estoy buscando el libro, pero todo, se me ocurre todo a la mera hora, cuando debí haber preparado bien los libros para... Entonces yo les digo que Medicina y Magia de Gonzalo Aguirre Beltrán, 1963, ustedes también se tienen que percatar de ahí de lo pluricultural que era el virreinato de la Nueva España, y que a la Nueva España no le podemos exigir lo que hoy se le exige al gobierno. La Nueva España era un territorio habitado por indígenas de las más diversas grupos étnicos, por españoles, por criollos y por africanos, y uno que otro judío. Digo judío, de que la diáspora judía podían ingresar a la Nueva España después de hacer un trámite burocrático. A los judíos se les estaba permitido el ingreso a la Nueva España, siempre y cuando no fueran promoventes del judaísmo. A los islámicos sí se les prohibió esta parte. Yo quiero que hagamos un recorrido, a lo mejor nosotros, un recorrido en la historia de lo pluricultural. Hay una generación de mexicanos que se nos hace simpático, gracioso, y nos reímos como la televisión, y en particular Televisa, también ridiculizó a los pueblos indígenas de México. ¿Quién no recuerda a la India María allí en los programas en los años 70 de Raúl Velasco? Una indígena otomí que viene a la ciudad, que le pasan todos los incidentes, y que la India María se convirtió en un personaje de siempre en Domingo, en los años 70, vuelvo a repetir, y que tiene una serie de películas, todas chuscas, todas ni de aquí ni de allá. ¿Cómo ven ustedes cómo
en lugar que el Estado le hubiera dignificado la figura del indígena, no, la agarran de broma, ¿no? La India María que no sabe atravesarse las calles, que habla todo cuatrapeado. Entonces vean cómo el Estado mexicano, y ahí está el indio Magdaleno, si nos vamos más atrás, cómo el indígena, cómo se le quiso ridiculizar. Y contábamos la otra vez cómo los Estados Unidos nos han visto de otra manera, muy diferente, en una manera de flojos, sentados en un cactus, y ya están tocando. Ya. Y ¿quién nos recuerda la película de Tizoc, ¿no? Esta película del cine mexicano, Tizoc, el Te quiero más que a mis ojos. Y hubo una sociedad, hubo una generación que lo vimos normal, que lo vimos como parte de la sociedad. Y también eran mexicanos, como la India María, y además pasaban en la televisión, en la televisión abierta, y nos hacía reír la India María, correteando al güerito que era Raúl Velasco. También vean esa parte de esta. O sea, hay muchísimas cosas que si ustedes observan en su ambiente y que hasta el día de hoy vamos a encontrar que somos unos racistas con el otro. En la lengua decimos habla dialecto, ¿no? Habla una lengua indígena diferente al castellano, y el dialecto es la variante que tiene una lengua. La lengua náhuatl tiene variantes. El náhuatl que se habla en Zongolica es muy diferente al náhuatl que se habla en la Huasteca o en el Altiplano Central. Son las variantes. Ese es el dialecto. Pero nosotros sí no. Hablan dialecto, así como que cosas del otro mundo. Y bueno, tenemos, hablando de dialectos, tenemos 11 familias lingüísticas. Ya les voy a mandar la información, estas las mandé. 68 lenguas indígenas. Imagínense la riqueza de este país. 68 lenguas indígenas, 68 cosmovisiones, 68 maneras de nombrar a la tortilla, de nombrar al cielo, a la tierra, y el castellano. Y bueno, ahí vamos a ver cuáles son las lenguas más habladas en este momento. El náhuatl lo habla de 13 millones de mexicanos indígenas. El 23% hablan náhuatl, y además el náhuatl lo vamos a encontrar a lo largo y ancho de la nación mexicana. Maya, el 11% de esa población, que es así, los ubicamos concretamente en la península ibérica, digo, la península de Yucatán, los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Un 7% hablan mixteco. Estos mixtecos los encontramos en parte de Puebla y una mayoría en Oaxaca. Central, un 6.9% es en Chiapas. Zapoteco también es en Oaxaca, un 6.3%. Tzotzil, que también es en Chiapas,
un 6.2, Otomí en Hidalgo, un 4, los totonacos, un 3.6, los totonacos, que también los encontramos en el centro de Veracruz y una parte del estado de Puebla. El mazateco vamos a ver un 3% y el chol un 3%. Y ojalá, decía el maestro, el doctor León Portilla, que acaba de fallecer, un hombre, un gran sabio, que fue un amante, un especialista en la filosofía náhuatl, que escribió y tradujo y hacía poesía en náhuatl, que si queríamos ser ancianos tendríamos que aprender la lengua náhuatl. Fíjense que a Miguel León Portilla, mi maestro, yo tuve la oportunidad de acompañarlo en Madrid a inaugurar un curso de náhuatl en la Casa de América, un curso que anualmente tiene más de 30 años que se imparte y que para la gente, los españoles y uno que otro, yo no pude ir porque coincidían con mis clases del doctorado, pero a mí me pareció espectacular esto que se enseñe. León Portilla, Miguel León Portilla, si ustedes lo pueden leer, lo pueden consultar, hay muchos videos sobre él. Fue un hombre sabio que murió a los 90 y tantos años y que se consagró a estudiar la lengua náhuatl. Tiene muchísimas conferencias, muchos libros y todas las variantes. Él fue, cuando fue joven, cuando todo el mundo hizo su tesis doctoral, cuando toda su generación estaba hablando sobre los filósofos griegos, los filósofos europeos, él dijo, yo me quedo en México con la filosofía náhuatl. Y, gran descubrimiento, no le pide nada a la filosofía alemana, a la filosofía griega. Y bueno, nos enseñó este camino de que también en el mundo mesoamericano se pensaba y se pensaba muy bien. Tenemos que también tener tenemos que recordar que es en 1992, como yo lo he dicho en otro momento, que se está en la conmemoración del 5º centenario de la llegada de Cristóbal Colón a estas tierras. Al gobierno del doctor Carlos Salinas de Gortari le sugieren, o más bien le dicen que tiene que modificar la Constitución. Y es por primera vez en 1992 que se modifica la Constitución, se modifica el artículo 4º constitucional, luego lo cambian al que el segundo, para decirnos que somos una nación pluricultural y pluriétnica. 1992. Imagínense, tuvieron que pasar más de 180 años para que el Estado mexicano, desde la fundación en 1821, se diera cuenta que en este país estaba integrado por grupos indígenas, por naciones indígenas, y que se les va a reconocer. Por una parte, desde 1948 hay el Instituto Nacional Indigenista y uno no entiende, crean una institución pero no reconocen el sujeto, ahora dijeran ahí el sujeto obligado que son los indígenas, y es hasta 1992 donde ya hay un reconocimiento a los pueblos indígenas. Vean el gran problema. Nuestro problema
Yo insisto y siempre lo voy a insistir, el problema está en el parto de 1821, que como cualquier parto es doloroso. Seguramente las mujeres, nuestras compañeras que han sido madres, sabrán muy bien lo que significa parir, que significa dar a luz un nuevo mundo, una nueva criatura, y que los machines dijeron, este va a ser México, todos vamos a ser católicos, apostólicos y romanos, y no importa, pero mira, estamos todavía, no acabamos de resolver nuestro problema, todavía no acabamos de resolver este problema de nuestra identidad. Somos mexicanos, somos indígenas, yo soy mestizo, no me siento mestizo, si me siento indígena, no me siento indígena. Y bueno, podríamos discutir y discutir y discutir mucho, que el gran problema fue el parto en 1821, la constitución de 1824, la constitución del 1857, la del 17, y esa es en 1992 cuando hay que hacer una reforma y hay que incluir dos palabritas, pluricultural y pluriétnico. Pero eso tampoco significó un gran avance que sacara de la pobreza, de la ignorancia a millones de indígenas. Iba a decir indios, como también se utiliza, ahora ya se ha reformado el lenguaje y ahora decimos pueblos originarios, porque indígenas o indios, los indios están en la India, ¿no? En una nación que se llama India. Entonces, ahora ya es políticamente correcto decir los pueblos originarios de México, que son más de 60 pueblos. Veracruz cuenta con, se hablan 15 lenguas indígenas en el estado de Veracruz, y nuestra población pluricultural, pluriétnica, tenemos seis grupos bien identificados: los totonacos, que son la mayoría, los popolucas, los tepehuas, los soyultecos, los olutecos y tezquepequeños. Se me fue la pronunciación. Los Oaxaca y Chiapas son los estados con el mayor número de población indígena. Chiapas cuenta con 14 grupos de pueblos originarios, igual que Oaxaca con 13 pueblos originarios. Y en Oaxaca todavía hay el uso de la elección de los funcionarios municipales, es por usos y costumbres, no es como el resto del país por una elección constitucional. Aquí es toda la trayectoria. Amigos, yo los invito a hacer este ejercicio de buscar lo pluricultural, lo pluricultural a lo largo de lo cotidiano. Nosotros somos geniales, renegamos de nuestra raíz indígena, pero ¿qué tal comemos tortillas? ¿Qué tal comemos tamalitos, tlacoyos, tintines? Toda esta cultura del maíz que por Kirchhoff la ha llamado en Mesoamérica. Podemos tener todo y renegar de nuestro pasado indígena, pero no renegamos del aporte culinario que nos han dado estos pueblos originarios. Les mandé una actividad ahí en Classroom. Ahí está una tarea que hay que enviar antes del 14 de abril. Son los 68 lenguas indígenas. Hay que relacionar, hay que buscar en qué regiones se hablan. Es un ejercicio para que no olviden que yo estoy en contra de
de las tareas y somos universitarios, pero hay actividades que a lo mejor pueden reforzar y se van a dar cuenta de las lenguas que a lo mejor desconocían ustedes. Hay lenguas tan raras, ¿no? O nombres tan raros que no sabíamos y que el Estado pluricultural y pluriétnico del Estado mexicano lo ha tenido muy calladito. En la reforma, ya en la última reforma, ya también están incluyendo a las comunidades de los afrodescendientes. ¿Quiénes son los afrodescendientes? Son estos mexicanos que han nacido en las costas del Golfo de México y del Pacífico y que tienen un origen africano, lo que Gonzalo Aguirre Beltrán llamaría la tercera raíz y que desde 1946 con su estudio de la población negra en México descubrió el gran aporte del ejército de negros africanos que le dieron a la nación mexicana y que también, al igual que los indígenas, han sido discriminados, han sido olvidados por los gobiernos y ahora con las reformas constitucionales ahora ya son visibles, ahora sí ya tenemos bien claro que somos una nación pluricultural, pluriétnica, con grupos indígenas, con grupos de afrodescendientes y vean, gracias a la globalización tenemos hemos hecho visible a nuestros hermanos, son mexicanos, todos somos mexicanos, pero la distinción de yo no sé si es distinción o decir yo soy mexicano afrodescendiente, yo soy mexicano con profundas raíces indígenas, yo soy mexicano mestizo, todos cabemos en este estado que es el estado mexicano, el estado y que, como decía la otra vez, imagínense que tuviéramos la virtud de hacer un nuevo pacto constitucional, una nueva constitución donde estuviéramos todos los mexicanos afrodescendientes, los mexicanos indígenas de los pueblos originarios y nosotros los mestizos que somos la mayoría. Pues ya para ir cerrando, nomás para recordar que ser pluricultural es la situación de una colectividad o sociedad en cuyo seno coexisten una gran variedad. El Estado español, España, la península ibérica, también tiene el mismo problema. Gracias hace 40 y tantos años que falleció Franco, a la normalización democrática, el Estado español también es pluriétnico. Ahora allá los gallegos, los vascos, los catalanes, los diferentes reinos que hablan sus lenguas, que tienen su propia cosmovisión y que durante los 40 años del franquismo se les negó hablar y pensar en vasco, en catalán, en gallego y que conforman el reino de España y que por una parte son muy regionales pero también son muy universales. Ellos reconocen en la figura de su majestad el rey Felipe VI que reside la soberanía, pero Estados Unidos también es un ejemplo multirracial. Estados Unidos yo no entiendo al Donald Trump que se da baños de pureza cuando él también es migrante. La antigua Unión Soviética con sus 15 repúblicas. Tenemos casos de Guatemala también, todo Centroamérica, toda América Latina, y que solamente Bolivia en el 2009 logró reconocer al Estado pluricultural y pluriétnico de sus pueblos.
el reconocimiento de la lengua, hubo cambio de bandera y bueno, hubo hasta cambio de presidente. Evo Morales ahora fue su intento de ser dictador de Bolivia, fue secuestrado por el gobierno de México, se lo trajeron y después Estados Unidos le instruyó a López Obrador que lo dejara ir y regresó a Argentina. Bolivia es un caso muy interesante porque con este paso de el segundo indígena que gobernara ese país diera apertura a las lenguas indígenas. Aquí podríamos comparar, se oye mal y además a lo mejor no pega, Juárez indígena, Evo Morales indígena, en dos contextos muy diferentes, pero uno que dignificó a los pueblos indígenas de su nación, que es Evo Morales, y Benito Juárez, que le avergonzó. Benito Juárez siempre vivió con ese trauma de medir 1,40, de tener facciones indígenas. Bueno, Porfirio Díaz también es un tema muy interesante. Él es hijo de padre español, de madre indígena, y hay un Porfirio Díaz mestizo. El Porfirio Díaz militar es mestizo. Ya cuando se hace presidente y es un hombre de canas blancas, muy afrancesado. Y bueno, yo aquí les dejo. Los invito a seguir este curso. Esperemos que la contingencia ya pase. Los extraño, se extraña el alumno, se extraña si bien es cierto que las tecnologías nos dan, es una gran herramienta, la gente está usando el Zoom, una tecnología donde hay una conferencia para varios, pero yo prefiero Zoom, esta plataforma. Subo el video al rato, ustedes cuando puedan o tengan tiempo se sentarán y verán el video. Ya están las actividades, ya se les mandaron en Classroom para seguir. Voy un poquito más lento en Diversidad Cultural de Veracruz, pero yo quiero que sigan disfrutando. No he hecho los equipos para finales de agosto, para la lectura, ya a ver si ahora que tengo tanto tiempo de estar encerrado, estoy encerrado, pero estoy haciendo otras cosas, leyendo, clasificando mi biblioteca, dando clases en otros grupos, y a mí me ha caído muy bien el encierro. Nomás salgo a comprar mis alimentos, la hora se me van las horas, pero sí, yo ya espero que en mayo ya se termine esto y que podamos estar. Y cualquier duda, pónganlo en el muro. A lo mejor no les contesto, pero sí yo estoy mirando todo, y que sigamos discutiendo en el muro.